Vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con que se levantó, por lo menos temporariamente, el paro de la Unión Tranvía de los Automotores. Estamos hablando de la UTA, los pasajes o los colectivos de larga distancia, ¿no? Sí, se anunció, vamos a dar primero la noticia, está en los diarios, digamos, se anunció ayer, se firmó un acuerdo, 23% de aumento y se levantó el paro que venía hace muchos días. 5 días, terrible. 5 días, sí. Gente varada. ¿Sabes qué me llamó la personas. atención de ese tema? Que les dieron pasajes abiertos a la gente que no pudo viajar. Y yo pensé que era como un regalo, como un resarcimiento, una reparación. No. Digo, ese es lo que te queda. Sí, del pasaje que ya habías comprado. Claro, después de 5 días que te quedaste ahí varado sin poder viajar. Vamos a ver la encuesta. ¿Qué medio de transporte usás cuando te transportás, obviamente? Tres micros por día, bien. Sí, no, el subte tengo miedo y el tren también. El tren, el Belgrano Norte. ¿Solamente el tren? Sí, solamente el tren. Ahora voy a tomar el tren y después usé el colectivo 130, ¿viste? Habitualmente uso el subte o el colectivo. Y habitualmente uso el colectivo o subte, no uso tren, digamos. Porque desde zona sur solamente tengo colectivo, desde donde yo vivo. No tengo tren, el tren tampoco me gusta y el subte, debo reconocer que me da un poquito de fobia. Otra vez ustedes, muchachos, ¿en qué les puedo ayudar hoy? Lobo, ¿qué transporte público usás habitualmente? Yo me manejo en bici, papá. Yo con la bici voy y vengo para todos lados, no tengo problema, no me como el tránsito, ¿viste? Con Caperucita nos manejamos en bici. Chao, amigo, nos vemos. Caperucita, esperame, Fue en la bicicleta, nada. Che, yo tengo ya casi una cosa personal con el Lobo ese, ¿no? Sí. ¿No te gusta? No, Los días que yo no vengo, ¿está también el Lobo? Sí. Está, Sí. Lobo está, Lobo está, sí, Lobo Lobo está, eso no cabe duda. Sí. Che, bueno, pero hablemos un poco de la situación. Recién veíamos en la encuesta gente que se traslada en la ciudad de Buenos Aires o en otras ciudades en relación al transporte público, sea esto subterráneo, trenes o colectivo. Vamos a hablar específicamente de la situación que se está viviendo hoy por hoy alrededor de este acuerdo que está medio agarrado de alfileres, ¿no? Sí, digamos que lo que empezó, la protesta empezó como una protesta gremial de la UTA, el gremio que nuclea a los trabajadores del transporte, en reclamo de un aumento salarial, pedían, negociaban, etcétera, como cualquier reclamo por el estilo, digamos. Ahora, con el paso de los días fue cobrando forma, digamos, se fue afianzando la sospecha de que no solo había un interés de los trabajadores legítimo en que le aumenten los sueldos, sino también un interés de las empresas en generar una situación como la que se generó para presionar al gobierno para que vuelvan los subsidios. Un lockout. Sí, un lockout patronal, o sea, las empresas que no quieren poner en disponibilidad los micros, presionando al gobierno, porque ¿qué pasaba? Hasta el 2012, hasta enero del 2012, cuando empezó el recorte de algunos subsidios decidido por el gobierno, en algunos casos, en algunos barrios de la ciudad de energía, gas, etcétera, se empezaron a recortar y a racionalizar algunos subsidios, se recortaron los subsidios que tenían sobre el gasoil las empresas del transporte, que era bastante plata, digamos. Con esto el gobierno se ahorró unos, creo que eran 40 millones de pesos por mes, o sea, una buena plata al final del año. Como unos 50 palos al año. Sí, exactamente. Se permitió un aumento de tarifas en ese momento, que fue un aumento importante, entre el 15 y el 25, dependiendo del destino. Bueno, ahora lo que argumentaban las empresas era que con estos nuevos niveles salariales ellas no podían cubrir los costos. Si esto es así o no, la verdad que yo no tengo ni idea, o sea, no conozco la estructura de costos de las empresas. Ahora, finalmente hubo un acuerdo, se aceptó el aumento del 23% y parece que volvieron los micros, ¿no? Por ahora volvieron. Por ahora, pero son situaciones delicadas y siempre en situación precaria, digamos. Sí, sí. Vamos a ver un informe sobre el paro de la Unión Tranvía de los Automotores y seguimos hablando y discutiendo sobre este tema. Luego de 5 días se levantó el paro de los trabajadores del transporte de larga distancia. No obstante, la medida dejó varias incógnitas sin responder. Miles de personas resultaron afectadas por la decisión sindical que dejó las terminales vacías y a pesar de que los trabajadores acordaron un aumento del 23% con la intervención del Ministerio de Trabajo, el paro se prolongó más allá de lo esperado. Hay quienes sospechan que detrás de la continuidad de la medida sindical hubo una presunta connivencia entre algunos dirigentes de UTA y los empresarios del sector para que se vuelva al sistema de subsidios. ¿Cuáles fueron las razones para este doble juego? ¿Realmente benefició a los trabajadores combinar su reclamo con un supuesto lockout patronal? Y sobre todas las cosas, ¿los empresarios del transporte de larga distancia pierden plata?
Bueno, quedó bastante claro en el combo de preguntas que hay en el informe al respecto. Sí, hay una queja que yo creo que, no sé si es legítima, pero que debe ser atendida y considerada, digamos, que es la competencia con el avión, que eso es un punto delicado del asunto. ¿Sabes lo que pasa? Que hoy veía, por ejemplo, que los puntos de competencia con el avión son algunos, son muy pocos. Son muy pocos. Son los viajes largos. Claro, son los grandes viajes, Bariloche, Mendoza, Córdoba, podés hasta Tierra del Fuego. Córdoba, pero el resto de los puntos que es en general a donde se desplaza mucha gente. La media distancia, tal vez. De media distancia, larga son 200 o 300, 400 la costa, kilómetros. 400 kilómetros. Claro, exacto. No entiendo cuál es el argumento al respecto. No, puede ser también una excusa de los empresarios. En estos días, ¿no creció muchísimo el sector de media y larga distancia en la década de los 90? Claro, cuando el tren dejó de funcionar y de llegar a estos lugares que antes sí se llegaba y realmente era muy barato el tren. Sí, ahora deben haber juntado bastante plata en todos estos años. Sí, el transporte automotor de pasajeros, digamos, creció muchísimo en los 90. Como decía Mariana, en simultáneo con la decadencia del ferrocarril, creció mucho. No porque haya habido una conspiración automotriz para copar, sino porque era un momento de petróleo barato. O sea, en los 90 el petróleo estaba a $10 el barril, hoy está a 100, 120, 130. Era un momento en el cual se pensaba que todo iba a ser colectivo, camión y ómnibus, camión y auto, digamos. Eso fue cambiando. Si vemos la primera placa que tenemos preparada, ahí se ve la enorme importancia del transporte automotor en Argentina. El 43% de la gente se desplaza en ómnibus interurbano. Digo interurbano, o sea, entre ciudades, ¿no? El transporte automotor entre ciudades es el 43% de la gente, contra solo el 14% que es aerocomercial, o sea, en avión. En ferrocarril, lo que vos decías, Mariana, quedó muy reducido, 7%, y el resto va en auto, digamos. Entonces, la porción de la torta violeta vendría a ser en la placa, te muestra que es muy hegemónico el transporte automotor. Y también genera otros problemas que creo que no están en la discusión y que sería bueno poner en la discusión. Por ejemplo, el consumo de combustible y la cuestión ecológica, o sea, cuánto dióxido de carbono quema un ómnibus y cuánto quema un auto, un tren o otro tipo de transporte. Si vemos la segunda placa, ahí está claramente especificado cómo sube el consumo de combustible en la Argentina. La placa va desde el 94 hasta el 2009, digamos, o sea, cómo subió en los últimos tiempos. Esto tiene que ver con el crecimiento económico, con que el país creció en general, con que hay más transporte de camión también, pero también con el transporte automotor, digamos. Mariana lo decía recién hace un rato cuando hablaba de la concentración, de qué cantidad de empresarios son los que puedan llegar a estar involucrados en una negociación de esta naturaleza cuando se está hablando de un aumento de subsidios. Y ahí me enteraba, por ejemplo, y lo mismo pasa con el transporte digamos, de camiones. Hay grandes empresas que son las que por ahí tienen el 80% de la torta total, digamos, que reparte el transporte en el caso de los camiones. Y en el caso de los colectivos pasa lo mismo. Hay 4 empresas que son muy importantes, que manejan un volumen de pasajeros y de dinero y de colectivos y de trabajadores que son muy importantes y que se han comprado otras empresas, que son los que en esta situación pueden avanzar en una negociación con más habilidad, digamos, porque son pocos. Sí, son sectores que se han ido concentrando mucho. El del transporte automotor es cierto. Ahora, ojo que en el interior sí quedan muchas empresas chicas que por ahí hacen trayectos más cortos, en algunas provincias, etcétera. Ahora, yo pensaba también, tal vez sería sensato pensar en algún sistema un poco más sofisticado. Digo, por ejemplo, por ahí tiene sentido subsidiar el ómnibus a Santiago del Estero y no a Pinamar o a Cariló en verano, digamos. Por ahí habría que ir pensando en algún sistema de subsidios o en algún sistema, digamos, de regulación de esto que tenga en cuenta las diferencias de un país que tiene distancias oceánicas, como la Argentina, qué sé yo, de acá, no sé, a Bariloche son 1.000 kilómetros, 2.000 kilómetros, o sea, es un país muy grande. Entonces, ¿sabés con qué me quedé pensando? Yo también en esto de los beneficios y los perjuicios de los distintos tipos de transporte, el tema de los accidentes de tránsito también, ¿no? Claro. El impacto que tienen las rutas, el transporte público en media y larga distancia con los accidentes de tránsito, porque en general, cuando ocurre un accidente de tránsito con un micro, hay muchas muertes. Esto no quiere decir que sea, pero el tren es un medio de transporte, salvo, bueno, tuvimos el caso del 11, pero es mucho más seguro, sí, es más seguro y es más ecológico. El problema del tren es que para distancias muy largas vos necesitas un volumen de pasajeros que en un país medio despoblado como este no tenés, digamos. Entonces también ahí hay que ver si es financieramente razonable, digamos. Quedó más o menos. Sí, Magallanes, otra vez. Los escucho, jóvenes, los escucho y tendría que escuchar una voz autorizada, ¿no? ¿A quién se está refiriendo, digamos? Yo tengo un plan. Usted tiene un plan. Qué linda frase, ¿no? No solo un cartel, al lado de la autopista. Estuve reunido con unos muchachos y tenemos un plan para solucionar el tema del transporte. A ver. ¿Qué le parece
boleto de ida. De Buenos Aires a la nada, para que los muchachos del interior vuelvan a su tierra y no extrañen tanto. Bueno, pero no le gustó. No es muy justo, discúlpeme. Bueno, justicia. Hablando de justicia, le puedo proponer ahora, por ejemplo, camiones jaula, microjaula. ¿Cómo sería? ¿Como lo de las de las vacas, digamos? Muy bien, Nathanson, usted tiene futuro. Ahora, tengo una pregunta. ¿Con Sí. asientos o van parados? No, paraditos, como corresponde, ¿no? Vio que no dije aluvión zoológico en ningún momento. Se viene conteniendo, Lo acaba de decir, Bagaya. ¿Qué le parece empeorar la calidad del jugo y el café? Que ya es bastante mal, así que le va a costar. Uno se Va a tener que trabajar toma un mucho. jugo de eso y tiene que tomarse 4 antiácidos después. Porque... Pero tengo quien lo puede empeorar, ¿eh? El A que ver. sirvió las vianditas el otro día. ¿Se acuerda la viandita podrida? Qué rico que está. Cine iraní a bordo. Esa es muy buena. Esa. Bueno, eso podría ser un beneficio porque uno duerme todo Claro, el trayecto claro. y llega descansado a destino. Tengo uno que desmaya, ¿no? A ver. Un compilado de cadenas nacionales. No le gustó esta, pero a nosotros nos desmayaría, ¿no? Bueno, esto es un poco el resumen que yo y mi gente proponemos para mejorar este conflicto que hay en el transporte. Me parece muy bien, Magallanes. Le agradezco mucho su colaboración una vez más. Muchas gracias.